Ya, entonces vamos a ver las medidas de dispersión. Vamos a ver principalmente eh, tres, sí, sí, tres, cuatro. Espera. Ya, entonces, hay tres formas. O sea, hay tres medidas de dispersión. Uno es el rango, vamos a ver también la varianza y la desviación estándar. La desviación estándar también tiene como otro nombre, como desviación típica, me parece, o cosas así, pero a fin de cuentas es lo mismo. Es decir, simplemente es como algo estándar, es como algo común, algo típico, y si va a ser y da lo mismo. ¿Qué se les viene a la cabeza si les dicen media dispersión? O que algo es una medida de dispersión. O más fácil, más que antes que eso, ¿qué es la dispersión? Alguien como que se le viene a la cabeza, no es como que tampoco es que me digan así como el significado, así de diccionario, pero como más o menos en sus palabras, ¿qué es la dispersión? Como cuando le dicen, "Ay, que es disperso", o cosas así. Ahí sí en el chat, o si quieren por el micrófono, alguna de una idea de dispersión. Dispersión que se separa, ya va como por ahí un poco, como algo que tiene dispersiones como que se separa, sí, como que va como por el camino, no es como tan como la separación, o sea, no es tanto así como algo separado, pero sí, va como muy por ese camino. Ahí tiene como otra forma, distribuye, claro, va como un poco una combinación de esas, como la separación y la distribución, como esparcir, claro, es como esa idea, es como si juntamos estas tres ideas, va un poco como la dispersión. En sí es como la medida de dispersión, a fin de cuentas, lo que nos sirve son medidas, obviamente, que van a indicar como qué tan dispersas, o sea, que están como, como desordenadas de cierta forma están los datos, pero no necesariamente como un desorden, sino que aparte es como un desorden en cuanto a tamaño. O sea, por ejemplo, si tenemos 10 datos, no sé, digamos de que vamos a un curso y tomamos sus edades. Si todos tienen la misma edad, digamos que todos tienen 18 años, no son datos dispersos porque están todos ordenados como en la misma edad. ¿Sí? Pero por ejemplo, si nos dan algunos tienen 16, algunos 17, algunos 18 y algunos 19, son medias más dispersas, porque van tomando más datos distintos que 18. Entonces la media dispersión, ahora ya, aquí ya no simplemente, después vamos a ver que no simplemente vamos a ver como los datos, sino cómo se van distribuyendo esos datos. O sea, si hay muchos de 16, por ejemplo, algunos pocos 17, algunos cuantos 18 y caleta 19, son muy dispersos. Ven de que no sigue como una correlación uno con el otro. No es como, por ejemplo, si tenemos 16, 17, 18 y 19, si por ejemplo hay 5 de cada uno, tampoco están dispersos. Si bien hay varios datos distintos, están como en las mismas cantidades. Entonces ahí vamos a ver cómo eso también de la distinta forma de dispersión, porque van marcando distintas cosas cada una. O sea, el rango con estas dos se separa mucho, como que la desviación y la estándar y la varianza están como muy hermanadas. Entonces eso va como la media de dispersión, como que no van a indicar qué tan separados están. Y por lo general hay como ciertas medidas de dispersión como estándar. Por ejemplo, eh, vamos a hacer como algo rápido, como antes de entrar a esto de acá. Uno puede hacer aquí como un plano cartesiano.
Y por lo general hay como una gráfica de una figura que es más o menos así. Recuerdo que lo hayas visto el Matino. ¿No has visto eso antes? Sí. Y esto igual a veces se ve como en probabilidad, como que hay cosas en las que, por ejemplo, hay uno, aquí hay más probabilidad y cosas así. Pero esto tiene un nombre y esto es como la campana de Bell. No es necesario, como que anoten esto porque esto es como más que nada una idea. Pero en sí una campana de Bell es como, por ejemplo, si ustedes calculan las alturas de las personas en Chile, si calcularan así la mayor cantidad de datos, los datos se van a ir reordenando así. Entonces, mientras más datos, más parecida esta campana va a ir siendo, idealmente, o eso es lo que se dice en la teoría. De hecho, mire, les voy a compartir. A ver, uy, lo escribí gritando. Entonces, esta es la figura. Entonces, en sí, como que estas figuras dicen, ah, bueno, esto tienen como una dispersión como más o menos estándar. Y esto se llama, tiene un nombre que es distribución normal, pero eso sí ustedes no lo tienen que ver. Pero la idea es que en sí, como estos tipos de datos van teniendo cierto tipo de dispersión. Se ve que están como concentrados de cierta forma los datos. Se están distribuidos como los datos obtenidos, como de una forma como ideal. Pero no hay veces que no siempre va a ser así, pues. Hay veces que vamos a tener datos en que graficados puede que en vez de quedar nuestra campana así, quede algo más como, uy, como sea algo así, por ejemplo. Entonces ahí van teniendo distintos tipos de distribución. Bueno, ahora vamos ya al callo del asunto. El rango es un tipo de medida de dispersión que es como la medida más básica porque es con la que da menos información de cierta forma. ¿Qué se le ocurre en qué es el rango? Aparte de una película. O a qué solución. O usted, por ejemplo, y no es complejo porque en sí el uso cotidiano es muy cercano a este uso estadístico del rango. Por ejemplo, cuando dicen un rango de edades o un rango de, qué sé yo, de cantidad. No, bueno, no ando muy participadora, pero da lo mismo. En sí, el rango es como un intervalo, o es como el intervalo de los datos. Y en sí, nosotros, por ejemplo, volviendo a lo de edad, nosotros íbamos a tener, nosotros habíamos dicho, ahí escriban en el chat. Ah, bueno, está bien. Sí, o sea, también pasa. Yo en un momento también pensé que podía como costar decir las palabras. Pero sé que tienen como la idea de lo que se hace referencia al rango, es como que ya está bien. Como que en sí es como para que cachen de que el rango de uso cotidiano es básicamente el mismo del rango de uso estadístico. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos dicho 16, 17, 18 y 19 años. El rango va a ser 16 a 19 años, pero en sí para calcularlo como tal, se hace como una operación, que es que vemos cuánto es el valor máximo y le restamos el valor mínimo. Entonces, en este caso el rango va a ser 19 menos 16 y esto nos da 3. Entonces, ese es un rango. Y claro, ¿por qué un rango de 3 años? Hay 3 años entre el menor y el mayor. Entonces, el rango R va a ser el valor entre el máximo como de X, o sea, X, ese X significa como el de los datos, o sea, el valor o el dato máximo menos el dato mínimo. Y eso va a ser el rango. ¿Sí? Entonces, en cierto va a ser como la diferencia
entre... Entonces eso va a ser el rango. En sí el rango es como el más simple, o sea, es simplemente el dato más grande menos el dato más chiquitito. Ahora los siguientes son un poco como más complejos porque la varianza sirve como para... En sí la varianza nos va a dar un valor. Por ejemplo, acá con los años nos va a dar un valor, por ejemplo, 0,3. Entonces, si el dato es muy grande, que nos obtiene la varianza, significa que son datos muy dispersos. Y si son datos muy pequeños o que tienden a cero, significa que son datos que no son dispersos o que no están tan dispersos. Por lo general usan dos como formas de escribirlo. Una es como b de x y la otra es un símbolo así, al cuadrado. Y en sí la fórmula es una sumatoria. Eso vamos a verlo al tiro, en sí no se preocupen tanto como por ese símbolo. Lo van a ver como con ejemplo y van a entender mejor quizás lo de sumatoria si no, no le es tan cercano. Y esto partido. Entonces ya, aquí hay muchos datos y no sabemos qué son, así que veámoslos. X1 va a ir siendo cada dato. Es decir, bueno, no es un X1, es un XY, la verdad que me equivoqué. XY es como el valor de cada dato. Dato. Y ahí vamos a ver como, qué nos referimos de cada dato y ahí también lo vamos a ver mejor. Esa aquí con el palito arriba es la media o el promedio. Y N es la cantidad de datos. La desviación estándar, su símbolo es así. Ven que es el mismo, pero simplemente este era al cuadrado y esto no está al cuadrado. Entonces, la desviación estándar va a ser la raíz de la varianza. Y eso tiene un uso específico que lo vamos a ver también con un ejemplo. Claro, voy a hay otro más, pero, o sea, otro tipo de media dispersión, pero se lo vamos a ver después. Entonces, para ir viendo este ejercicio, busqué como algún ejercicio, la verdad, como que no tuve tanto tiempo a buscar ejercicios, así que como que puse los primeros que encontré. Me quedo, por ejemplo, ahí dice desviación media, la desviación media va a ser lo mismo que la desviación estándar. Pero este ejercicio, el 3 vamos a buscarle el rango, la varianza y la desviación estándar, para ir viendo las tres medidas al tiro. Entonces en el 3 vamos a tener un rango, que en sí es R, y eso va a ser igual al valor máximo, o sea, en este caso es 7, menos su valor mínimo, que en este caso es 1. Entonces su rango es de 6. Aquí no hay unidades, son solo 6, no sabemos 6 qué. Después, en la varianza. Para calcular la varianza nosotros necesitamos el promedio. Entonces vamos a hacer primero eso, vamos a calcular el promedio. Para calcular el promedio tenemos que sumar todos los datos y dividirlo por la cantidad que es. Entonces vamos a tener 1 más 3, eso nos va a dar 4. Vamos a tener ahora 4 más 5, eso nos da 9. Y ahora vamos a tener 9 más 7, y eso nos da 16. ¿Sabes por qué tenemos 1, 3, 5 y 7? 1, 3, 5 y 7. Entonces eso da 16. Entonces, aquí podemos anotarlo así aquí. Promedio va a ser igual a 16. Entonces la desviación estándar va a ser la sumatoria de 1 hasta n de x sub i
Bueno, el promedio aquí ya lo podemos anotar al tiro, esto, al cuadrado partido n. Entonces, la sumatoria, ¿cómo va funcionando? Vamos a poner, la varianza va a ser igual a. Y una sumatoria significa que vamos a tener esto para el primer dato, y eso nos va a dar un valor A, por ejemplo. Por la sumatoria vamos a sumarle lo que obtengamos de este dato ahora con B, y así hasta obtenerlo con cada uno de esos xy. ¿Y cuáles son esos xy? 1, 3, 5 y 7. Entonces, va a ser, vamos a tener aquí al cuadrado. El primer dato es 1, entonces va a ser 1 menos 16, esto va a ser al cuadrado. Más, ahora el segundo dato es 3, 3 menos 16, y esto va a ser al cuadrado. Más 5 menos, bueno, aquí me faltó algo, ese promedio está mal. Me faltó dividirlo por 4. Esto dividido por 4 va a dar 4. Ahí me equivoqué. Entonces el promedio es la suma de los datos dividido en la cantidad de datos. Por eso se divide en 4, porque tenemos 4 datos. Más 7 menos 4. Y todo esto partió en la cantidad de datos. Y vimos que eran 4 datos. La varianza va a ser entonces 1 menos 4 es menos 3. Esto va a ser al cuadrado más 3 menos 4 es menos 1. Esto va a ser al cuadrado más 5 menos 4 va a ser 1. Y eso al cuadrado más 7 menos 4 da 3. Y eso al cuadrado. Y todo esto dividido en 4. Entonces la varianza va a ser igual a menos 3 al cuadrado va a ser 9. Menos por menos es más. Entonces queda positivo. Menos 1 al cuadrado da 1. Más 1 al cuadrado da 1 y 3 al cuadrado da 9. Entonces, y esto va a dar parte en 4. Como estos números van a estar siempre al cuadrado, aquí vamos a tener siempre valores positivos. Ustedes no van a poder obtener nunca un valor negativo ahí. O sea, no con los valores que vamos a trabajar en la estadística. Entonces, para eso sirve también la varianza en este aspecto, porque aquí vamos a tener puros valores positivos. Y aquí vamos a tener 9 más 1 es 10 y 10, 1 más 9 es 10. Entonces, eso da 10, eso da 10. Entonces va a ser 10 más 10 partido 4. Eso es lo mismo que 20 partido 4. Y eso es lo mismo que 5. Entonces la varianza es 5. Entonces, ¿qué significa eso? Que varía A. Por ejemplo, si fuese 0, significa que no varía nada. Ahí vamos a ver eso también. Ahí les voy a poner un ejemplo yo de algo que de varianza 0 y significa que no varía nada. Ya tenemos la varianza, entonces ahora simplemente la desviación estándar. La desviación estándar va a ser la raíz de esto. La raíz de 5 es raíz de 5. No tiene un valor racional. Entonces ya están las tres medidas de dispersión que hemos visto hasta ahora. El rango, que lo calculamos acá arriba, nos dio 6. La desviación estándar, que la calculamos acá y nos dio 5. O sea, la varianza, y ahora la desviación estándar, que era simplemente la raíz. Ahora, entre la desviación estándar y la varianza, hay una diferencia que va más allá de la raíz. O sea, si es por la raíz, porque uno puede decir, bueno, ¿y para qué me sirve la desviación estándar si es simplemente la raíz de la varianza? Ya que ustedes si trabajan con datos con unidades, por ejemplo, digamos que estos son años, 1 año, 3 años, 5 años, 7 años, la varianza, como acá trabajamos con valores al cuadrado, esto van a ser 5 años al cuadrado. Entonces, como que no nos sirve tanto a veces, o no es tan práctico con el dato como tal. Entonces, para eso le aplicamos raíz. Entonces, esto queda raíz de 5 años. Y esto ya no está al cuadrado, porque era como si que fuese años al cuadrado con una raíz. ¿Se ve? Entonces, como que simplificamos la raíz con la potencia. Como que para eso sirve, como para trabajar o tener la medida de la dispersión en la misma unidad que los datos que estamos calculando qué tan dispersos están. Entonces, ahora que ya vieron más o menos cómo se van haciendo, les propongo hacer el 4 como
poco por ustedes, así como obviamente con mi ayuda, si la necesitan, pero como vayan calculándolo, la varianza, o sea, el rango de la varianza y la desviación estándar, le voy a escribir como de E, ¿no? Van diciendo cuánto les da cada uno, o sea, el rango igual, todo eso. Me van escribiendo por el chat, ya sea por el general o por el privado, como ustedes les haga más común. En sí la varianza igual toma un ratito, sí. Sí, le voy a dejar ahí un tiempo. Yo creo que voy a pausar esto, ¿no? Ya, entonces, uy, el rango nos va a dar 13 menos 2 nos va a dar 11, como puso la Débora acá en el chat. Ahora la varianza. La varianza va a ser, como vimos, bueno, vamos a ver que ahí la están haciendo con entre las chiquillas, hacer la sumatoria de el xy menos el promedio. El promedio lo tenemos que calcular. Esto partido en la cantidad de los datos. Entonces el promedio de este va a ser 2 más 3 más 6 más 11 más 13 y todo esto partido en 5. Entonces esto va a ser igualado. Eso nos va a dar 5, más 6 nos va a dar 11, más otro 11 nos da 22. Dejémoslo ahí, para no confundirnos. Y ahora 22 más 13 nos va a dar 35. Y esto partido a 5 nos va a dar esto igual a 7. Entonces su promedio es 7. Voy a borrar esto aquí. Entonces la división estándar va a ser igual a, su primer dato va a ser 2 menos 7 al cuadrado más 3 menos 7 al cuadrado más 6 menos 7 al cuadrado más 11 menos, o sea, 7 menos, no, 11. 11 menos 7 al cuadrado más, voy a escribir, aquí escribir más o menos encima, 13 menos 7 al cuadrado. Y todo esto partido en 5, ya hemos visto. Entonces, la varianza va a ser 2 menos 7 es 5, o menos 5 en sí, menos 5 al cuadrado, más 3 menos 7 da menos 4, esto va a quedar al cuadrado, más esto queda menos 1 al cuadrado, más esto nos va a quedar 4 al cuadrado, más y esto nos va a quedar 5 al cuadrado. Esto partido 5. La varianza va a ser entonces, menos 5 al cuadrado nos va a dar 25, 4 al cuadrado nos da 16, menos 1 al cuadrado da 1, 4 al cuadrado vimos que era 16, y 5 al cuadrado nos va a dar 25 también. Y todo esto partido en 5. 13 menos 7 es 6, ¿verdad? Me equivoqué, me equivoqué. Gracias, gracias. Entonces, 6 al cuadrado da 36. Entonces, la varianza va a dar 25. Bueno, aquí ya tenemos una suma un poco más compleja en este caso. Ahí, por lo general lo vamos calculando. Bueno, sí. Lo que le iba a decir, por ejemplo, acá, la desviación estándar, por ejemplo, en la PAES, no le, por ejemplo, no le van a salir resultados así. Si es que le sale alguna de estos, el resultado, por ejemplo, no daría raíz de 5 sino que daría como un valor entero. O sea, es como que la varianza le hubiese dado, en vez de 5 les dé 4. Entonces ahí la desviación estándar les va a dar 2. Pues como que, por ejemplo, da datos más cerrados, por lo general. Así que por eso no se preocupen tanto. Acá en la varianza va a dar 25 más 16 nos va a dar 41, me parece. Más, ahí pongámosle más 1 nomás. 16 más 36 es 52. Todo esto parte en 5. La varianza va a ser 41 más 1 va a dar 42. 42 más 52 nos va a dar 94. Y esto dividido en 5. Y esto nos va a dar más o menos
como 18,8, me parece. A ver, lo voy a hacer como con calculadora, pero para hacerlo rápido. Sí, 18,8. Ahora, eso, por ejemplo, tampoco les va a salir tanto como en la película, tampoco creo que les dé valores así, como que sean decimales. Por ejemplo, van a ser números enteros. Y la desviación estándar va a ser la raíz de esto. O sea, la desviación estándar va a ser la raíz de 18,8. Ahora, dije, yo aquí le cometí un error, porque la desviación estándar no es lo mismo que la desviación media. Por eso no, como que de repente vi y caché que aquí la desviación estándar nos da raíz de 5 y aquí aparece que debería dar 2. Claro, que la desviación media es otra cosa, así que ahora los vamos. Se me había olvidado, la verdad. Discúlpenme. Si para calcular la desviación media, lo voy a reordenar un poquito todo esto. A ver, no sé si alcanzo a tomarlo todo, pero lo voy a intentar. Ya, sí, parece que sí. O más o menos. Ya, bueno. Y uy, esto lo voy a bajar. Entonces, la desviación media es la sumatoria del valor absoluto en sí, del dato menos el promedio. En sí no se pone el cuadrado. Y partido en el n. Es que no es tanto más distinto, así como que tampoco requiere mucho más esfuerzo. Pero en vez de dejarlo al cuadrado, lo pone como valor absoluto. Para que aquí, por ejemplo, que nos da -1, no quede como -1, sino que quede como 1. Entonces veámoslo con el primer ejercicio al tiro y lleguemos al 2. Voy a dejar ahí para que lo copien. Entonces, la desviación media del ejercicio, en este caso que tiene el número 3, va a ser el valor absoluto de 1 menos 4, que vimos que era su valor absoluto, más el valor absoluto de 3, o sea que era su valor, su promedio, menos 4, el valor absoluto, más 5 menos, o sea, sí, 5 menos 4, más 7 menos 4. Y todo esto es la cantidad de datos, que eran 4. 1 menos 4 es menos 3, 3 menos 4 es menos 1, 5 menos 4 es 1, 7 menos 4 es 3. Y todo esto partido en 4. El valor absoluto de menos 3 es 3, el valor absoluto de menos 1 es 1, el valor absoluto de 1 es 1, y el valor absoluto de 3 es 3. 3 más 1 da 4, 1 más 3 también da 4, esto queda partido 4. 4 más 4 es 8, 8 partido 4, y 8 partido 4 da 2, que es lo que nos da ahí la respuesta. Y pasaría lo mismo con el ejercicio 4. ¿Se cayó? Entonces ya tenemos estas 4 medidas. Voy a borrar ese rojito ahí. Ahora ya, con esas 4 medidas, ya hemos visto más o menos cómo se calculan las 3, o sea, las 4. Ya vimos que el rango es como un poco la más simple, la que también es la que da como menos datos. Simplemente vamos a ver como en qué rango o cuál es el tamaño del rango en que se mueven los datos. Ahora estos datos nos dicen qué tan dispersos están. Ahora vamos a ver el siguiente, que es el coeficiente de evaluación, que no es más complejo que los anteriores. Solo los quería ver después como porque para su cálculo se necesita como la desviación estándar. Y si el coeficiente de evaluación es, por ejemplo, se pone como C.B, igual la desviación estándar partido del valor absoluto del promedio. Si el promedio, por ejemplo, va a ser positivo, pero se le pone valor absoluto, por ejemplo. No sé por qué.
Entonces eso va a dar el coeficiente de evaluación. Bien, si ahora simplemente, por ejemplo, si lo calculamos en este ejercicio, el coeficiente de evaluación va a ser igual a raíz de 5 partido el promedio, que era 6 no era 4 era 4 partido 4. Y eso les va a dar un valor, da lo mismo que en este caso no va a ser un valor exacto. El sí por calculadora da 0,56 aprox. Entonces, tenemos esas cuatro y ahora este último coeficiente de evaluación como media de dispersión. Esas son como las principales cinco que se usan. En sí son como las más útiles. Pero va a haber un tipo de ejercicio que es este. Y es que hay veces que los datos no son entregados simplemente así, como 2 3 6 11 y 13, sino que hay veces que están como datos agrupados. En este caso están agrupados en intervalos de uno nomás, o sea, no hay como, por ejemplo, este otro, que también lo vamos a ver, como este. Tenemos, ahora vamos a ver estos dos tipos de ejercicios que las ecuaciones son casi iguales, solo cambian pequeñas cositas. Entonces ven de que acá están agrupados los datos con frecuencias y aquí están agrupados en intervalos, acá a la derecha. Entonces, cuando los tenemos ordenados así, vamos haciendo como lo siguiente. O va a haber en la variación media, su ecuación va a ser la sumatoria de la frecuencia de los datos por el valor absoluto del dato menos el promedio. Y esto partió en L. Entonces, ¿cómo calculamos el promedio ahora? Va a ser simplemente, para calcular un promedio de datos así agrupados, va a ser la frecuencia de I por XI, es decir, la sumatoria de esos, partió la cantidad de datos. En sí eso no es necesario que lo escriban, de hecho, se lo voy a dejar igual por si se lo quieren escribir, pero no es necesario. Yo creo que es mejor si lo vamos trabajando. El promedio de este va a ser 9 por 3 más 12 por 4 más 9 por 5. La frecuencia por el dato más la frecuencia del otro por el dato más la frecuencia del otro por el dato. Y todo esto partido en la cantidad de datos. ¿Y cuánto es la cantidad de datos? La suma de las frecuencias. Va a ser 9 más 9 más 12. 9 por 3 da 27. Eso es un más, no por. Ahí me equivoqué. 12 por 4 da 48. Y 9 por 5 da 45. 9 más 9 da 18. Y ahí más 12. Y esto va a quedar. Lo voy a hacer con calculadora para calcularlo más rápido, la verdad. 25 más 48 más 27. Da arriba 120. Y abajo va a quedar 30. Y 120 dividido en 30 nos da 4. Mm, Ahora ven de que esto, por ejemplo, aquí está malo. Aquí la guía está mala. Dice 0,6 como años, pero aquí los datos están en metros. No sé qué pasó ahí. A ver. No, no sé. La guía está mal. Porque si no, si estamos calculando metros, no nos puede dar en años, obviamente. Entonces, aquí era lo otro de lo que iba. El promedio va a estar acá en metros. Porque estos datos están en metros. Ven de que esto hubiese sido en sí 3 metros, 4 metros o 5 metros. Entonces, en sí aquí ya 27 metros. Dime de hora. Sí, ahí, ahí. Ahí sí es DM. Me confundo con variación.
Pero sí, es DM, es desviación media. Sí, perdón. Sí, es DM, es DM. Bueno, entonces la desviación media da, o sea, el promedio da 4. Son 4 metros, eso es el promedio. Entonces, ya si calculamos la desviación media va a ser, la frecuencia del primero va a ser 9 por el valor absoluto del dato, 3 menos 4, más la frecuencia del segundo es 12, valor promedio de 4 menos 4, más 9, no, sí, 9, la frecuencia de 5 menos 4. Y todo esto partido en la cantidad de datos que vimos acá, que eran 30. Es igual, cuando estén haciendo ejercicios, pueden escribirlo así, n igual 30. Promedio acá igual 4. Porque eso lo van usando para calculando distintas cosas. Igual por ejemplo les piden calcular uno o cosas así, pero en caso de. Entonces esto va a ser 9 por el valor absoluto de 3 menos 4 menos 1, más 12 por el valor absoluto de 0, más 9 por el valor absoluto de 1. Y esto partido 30. Esto va a dar 9 porque el valor absoluto de menos 1 es 1, entonces va a ser 1 por 9, 9, más valor absoluto de 0 es 0, entonces esto va a dar 0, más valor absoluto de 1 es 1, y 1 por 9 es 9. 9 más 9 es 18, entonces va a ser 18 partido en 30, y esto va a ser 0,6 metros. Ven que 0,6 y 0,6. Estos años deberían haber sido metros. Pero si acaso, todos estos en sí van siendo metros. ¿Se acuerdan de que este dato va a estar en metros? Este igual está en metros, este está en metros, este está en metros, es igual está en metros, y es igual en metros. Entonces este está en metros, este igual en metros, y este igual en metros. Entonces el valor final está en metros. Entonces su desviación media son 0,6 metros. Eso se va desviando en sí la barra. Por eso en sí se van desviando los datos. Ahora va a ver esto con la varianza y la desviación estándar. Y ahí vamos a ver bien o como la utilidad o la diferencia entre la desviación estándar y la varianza. Entonces, en la desviación, en la varianza, vamos a tener, va a ser como lo mismo, va funcionando de la misma forma que la división media. O sea que la varianza para datos agrupados, b de x o este símbolo al cuadrado, va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia del dato por el dato menos el promedio al cuadrado partido de la cantidad de datos. Entonces aquí aplicado a este ejercicio va a ser la cantidad primero vimos que eran 9 partido la desviación, o sea, el dato del primero es 3 menos el promedio es 4 y esto va a ser al cuadrado más 12 por 4 menos 4, esto va a quedar al cuadrado. Aquí vamos a tener probablemente la misma varianza que la desviación media, pero ojito, eso en sí no es a lo que apunta en este ejercicio. 5 menos 4. O sea, nos apunta a cuánto nos da. Y esto vimos que eran 30. 3 menos 1 es menos, o sea, 3 menos 4 da menos 1, va a ser 9 por menos 1 al cuadrado más 12 por 4 menos 4 es 0, esto va a quedar al cuadrado más 9 por 5 menos 1, o sea, 5 menos 4 da 1, 1 positivo al cuadrado. Y esto partido 30. Menos 1 al cuadrado es 1, entonces va a ser 1 por 9, 9, más 0 al cuadrado es 0, entonces 0 por 2 es 0, más 1 al cuadrado es 1, por 9, 9. Y esto va a quedar 18 partido 30, que ya vimos que esto era 0,6. Pero esto no nos queda en metros, sino que nos queda en metros al cuadrado. Porque esto acá, esto en metros, entonces ese menos 1 está en metros, es menos 1 metro. Pero ¿qué pasa? Lo hacemos al cuadrado, entonces va a quedar 1 por, y lo de adentro también queda al cuadrado, metros al cuadrado. Entonces la varianza nos va a dar datos o nos va a dar la dispersión, pero con el valor al cuadrado de la unidad en que estamos trabajando.
Vende que aquí estamos viendo datos en metros y aquí la varianza está en metros al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí podemos usar la desviación estándar, que le aplicamos la raíz de 0,6 metros cuadrados. ¿Y eso para qué nos sirve? Bueno, nos va a quedar la raíz de 0,6, que da 0,77 aproximadamente metros. Saben de que ahora vamos a trabajar los metros y aquí ya no está en metros cuadrados. Entonces, ahí es como decir la diferencia, aparte de que uno sea la raíz del otro, de la desviación estándar y la varianza, que es en qué unidades me los está entregando. La varianza los entrega en valores al cuadrado, la desviación estándar en valores elevado a 1. Sí, sí, sí. Ahora, lo siguiente, el coeficiente de evaluación. Ahora hay dos coeficientes de evaluación. Podemos tener el coeficiente de evaluación como así nomás, que por ejemplo si lo calculamos al tiro del 6, el coeficiente de variaciones es igual a la desviación estándar partido del promedio. Entonces va a ser la raíz de 0,6, lo voy a dejar así para que quede más exacto, partido en el promedio eran 4, en sí es su valor absoluto, pero el valor absoluto de 4 es 4. Entonces va a ser la raíz de 6 dividido en, no, la raíz de 0,6 dividido en 4. Entonces, esto va a dar 0,19, dejémoslo como 0,19 metros. No, esto, esto ya, y este no queda en metros. Y eso es lo otro interesante. Este no queda en unidades de medida. No nos va a quedar en unidades de medida porque este está en metros. Entonces esto va a quedar en metros y el promedio también está en metros. Entonces como que se simplifican entonces. Entonces queda solo 0,9, 0,19. Y nosotros lo podemos trabajar así o podemos tener el coeficiente de variación, pero promedio. ¿Y cómo calculamos eso? Tomamos el coeficiente de evaluación y lo multiplicamos por 100%. Entonces va a ser 0,19 por 100% y nos va a quedar 19% en este caso, aproximadamente. Entonces, el coeficiente de variación puede ser decimal o porcentual. ¿Está claro hasta ahora? ¿Tienen alguna duda o algo no quedó tan claro de lo que hemos visto hasta ahora? Todo claro. Ya, bacán. Entonces, ahora va a verlo como el ejercicio 7 en donde ya los datos agrupados no están así simplemente, sino que están agrupados como en intervalos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Usamos la marca de clase. ¿Sabes lo que es como la marca de clase? El promedio entre el dato mayor y el menor. Claro, es el promedio entre los extremos de cada intervalito. Es básicamente lo que dices tú, Débora. El promedio entre el dato mayor y el menor. Entonces, por ejemplo, este ejercicio voy a poner acá para tener más espacio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar como la marca de clase de cada ejercicio, o sea, de cada intervalo. Entonces yo por lo general, cuando estaba como en las pruebas,
tanto así como en el liceo como ya en La Paz y en los ensayos. Yo aquí como que agrandaba la gráfica y le ponía así a marca de clase. Entonces, ya, ¿cuánto es la marca de clase del primero? ¿O cuál es la marca de clase de cada uno? Pónganlo así en el chat. Si no cachan, me dicen no, o sea, me dicen no, no, no sé, no sabría hacer. Puede que te den todos los mismos, o lo hice mal. Lo hiciste mal. Yo creo que lo que hiciste, creo yo, es que lo restaste. Ya, a la Martina le dieron 5 15 25. Están bien. 5 15 y 25. En sí tenemos que sumarlo, ¿no es cierto? 0 más 10 partido 2. 10 partido 2 5. 10 más 20 partido 2 30 partido 2 15. 20 más 30 partido 2 toda lo mismo que 50 partido 2 toda 25. Y ahora esto quiero que tengan ojo porque hay veces que van a tener tablas donde no son 3 intervalos, sino que son 6. Cuando ustedes, por ejemplo, ven de que en el primer intervalo va de 0 a 10, el segundo va de 10 a 20, el segundo va de 20 a 30. Ven de que hay una separación de 10 datos entre el de la izquierda y el de la derecha. ¿Cuánto hay de separación entre cada marca de clase? Entre 5 y 15 y entre 15 y 25. 10, po. Es lo mismo. Ven de que si nosotros tenemos un intervalo, por ejemplo, que su rango es de 5, la diferencia entre cada marca de clase van a ser de 5. Entonces, si ustedes, por ejemplo, el primero, calculan el primero y les da 5, pueden ver y decir, ah, pero mira, cada intervalo es de 10. Entonces sé que el próximo va a ser 5 más 10 15. Y el próximo va a ser 15 más 10 25. Entonces así no tienen que calcular 7 promedios o 6 promedios. Calculan uno y después simplemente le van agregando el tamaño de cada intervalo. Eso también es un poco más rápido. Entonces ya tenemos las marcas de clase. Vimos de que podíamos tener rango, el rango en sí va a ser 0 menos 30, 0 menos 30 30. Eh, entonces, bueno, en sí como que el rango así como acá no es tan aplicable porque no sabemos los datos como tal, pero sabemos que van desde el 0 hasta el 30, entonces 0 30 30. Entonces aquí en estos tipos de ejercicios ya nos interesa más principalmente la variación, lo mismo que este signo al cuadrado, la variación estándar y la desviación media. Y el coeficiente de variación. Entonces, la varianza va a ser la sumatoria de la frecuencia del dato por la marca de clase menos el promedio al cuadrado partido la cantidad de datos. Entonces acá, bueno, todavía no vamos a calcular el promedio general, pero va a ser, vamos a tener, por ejemplo, la primera frecuencia va a ser 7 por la marca de clase, el primero es 5 menos el promedio que no hemos calculado al cuadrado, más y después 11
por la marca de clase del segundo, que es 15, menos el promedio, y así. ¿Se entiende? Y va a servir, y así funciona con todos los otros datos. O sea, en vez de tomar ahora un dato, tomamos la marca de clase. ¿Se calla? Ahora, para hacer el, como la media. La media es la marca de clase por la frecuencia ahora. Entonces, la media va a ser igual a la sumatoria de las marcas de clase por la frecuencia partido de la cantidad de datos. ¿Se entiende? Es como lo mismo, solo que ahora en vez de el x sub i o el dato como tal, vamos a tener la marca de clase. Entonces el promedio va a ser igual. La marca de clase el primero es 5, 5 por 7, más 15 por 11, más 25 por 7. Y esto partido de la cantidad de datos. La cantidad de datos es 7 más 11, 18, 18 más 7, 25. Ahora vamos a tener 5 por 7, va a tener que el promedio va a ser igual a 35 más 15 por 11 da 165, más 25 por 7 da 175. Si lo sumamos, vamos a tener 375 partido 25, y eso nos da 15. Entonces, ¿en cuánto estaban los datos? En años. Entonces van a ser 15 años, su promedio. Y ahora que tenemos el promedio, podemos calcular ya bien la varianza. Voy a borrar esto y lo voy a seguir calculando acá. 15, 15 al cuadrado más 7 por 25 menos 15 al cuadrado. Todo esto, uy, no me quedo muy derechito. Ahí, borré el cuadrado. Y esto partido en la cantidad de datos que vimos que eran 25. Uy, quedó como. Ahí sí. Entonces, la variación va a ser igual a 5 menos 15 es 10, entonces va a quedar 7 por 10 al cuadrado, más esto va a quedar 0, porque esto va a ser 0, 0 al cuadrado es 0, y 0 por 11, 0, más 7 por 25 menos 15 da 10 al cuadrado. Y esto 25. La variación entonces nos va a dar 10 al cuadrado da 100, entonces va a ser 700 más 700 partido 25. Esto nos da 1400. Acuérdense que esto va a estar en años, pero años al cuadrado. Entonces la variación son 1400 dividido en 25, 56. Entonces son 56 años al cuadrado. La desviación estándar entonces va a ser la raíz de esto, de aproximadamente 7,48 años. Voy a poner acá, 7,48 años. Calculemos al tiro el coeficiente de variación porque ya tenemos la desviación estándar. Entonces va a ser la desviación estándar partido del promedio, que era 15, y esto nos va a dar 0,5 aprox. 0,5 nada. Esto no está en años, está solo 0,5. Vamos a calcular el coeficiente de variación porcentual y nos va a dar 50%, porque lo calculamos, lo multiplicamos por 100. Y ahora la desviación media. Vimos que la desviación media va a ser la sumatoria de las frecuencias por el valor absoluto de, ahora va a ser la marca de clase menos el promedio, partido la cantidad de datos. Entonces va a ser 7 por el valor absoluto de 5 menos 15 más 11, el valor absoluto de
15 menos 15, vende que aquí de nuevo nos va a dar 0, más 7 por 25 menos 15. Y esto dividido en 25. Voy a poner 30. Entonces va a ser 7 por el valor absoluto de 5 menos 15 es 10. Porque 5 menos 15 da menos 10, sobre el valor absoluto, 10 positivo. Más. Esto da 0, más 7 por el valor absoluto, y esto da 10, porque 25 menos 15 da 10, y su valor absoluto es 10. Esto partió en 25. 7 por 10 es 70, pues va a ser 70 más 70 partido 25. 70 más 70 es 140 partido 25. 140 partido 25 da 5,6. Pero tampoco está en nada, me parece. No está en un metro, ni nada de esas cosas. Y así se van calculando los distintos tipos de medidas de dispersión en las distintas formas de agrupar los datos. De 5,6, y aquí en la respuesta pone 5,6. Da lo que nos tenía que dar. 5,6 años. Años, 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 a ver. Años. Ah, sí, años. Porque esa cantidad de datos no son años. Sí, está bien, está bien, son años. ¿Se entendió? ¿Quedó como alguna duda como de los ejercicios que vimos? ¿O como los tres que vimos? Bueno, en sí, eso es como la de medidas de dispersión. Y sí son como esas son como las principales medidas. Me parece que no hay ninguna más, o como ninguna como que se trabaje así como a nivel país. Y en sí esas son las tres formas de trabajarlo. Vende que si uno se lo aprende como en general, como esas, después el resto es como ir trabajando, como ir cambiándole cosas, pero de forma más o menos lógica. O sea, por ejemplo, acá en el último ya no tenemos datos, pero podemos sacar marcas de clase. Entonces ya no trabajamos con este X sub I que tenemos acá, sino que trabajamos con una marca de clase. Acá trabajamos con frecuencia, entonces acá multiplicamos el dato por la frecuencia. Y eso es simplemente como una forma de simplificación, la verdad. Porque, por ejemplo, esta tabla, si nos la entregan como de forma extendida los datos, sería que nos pusieran 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 4, y ahora hay 12 cuadros y después 5, 5, 5 y 9 5. Entonces sería como calcular la variación de la sumatoria del 3 y eso nos va a dar un dato sumado al del 3 sumado al del 3 sumado al del 3 sumado al del 3 sumado al del 3. Entonces se vende que este les va a dar un valor A. No sé cuánto sería ese valor A. 3, el valor de 3. Y ese valor A, para simplificarlo, en vez de sumarlo 9 veces, ¿qué se hace? A por 9. Entonces, por eso se multiplica por la frecuencia. Es como una forma de simplificación, ¿no? ¿Ya? Viendo que, como que vista de esa forma, igual es súper, tiene mucho sentido eso que sea la frecuencia. Si no es como que cambie la ecuación, sino que se simplifica para el trabajo. O sea, nosotros podríamos trabajar con la fórmula de los datos libres, por así decirlo, de los datos extendidos, pero sería muy pajero, porque tendríamos que calcular, por ejemplo, acá, ¿cuántos datos son? 30. Tendremos que sumar, hacer una sumatoria de 30 valores. Y yo no estoy para sumar 30 valores. Entonces, ¿qué se hace? Se simplifica, multiplicando por la frecuencia. Recuerden que es igual, el coeficiente de variación puede ser decimal o porcentual. Y la medida en que la entrega. Acuérdense que variación era la medida del dato, pero al cuadrado. La desviación estándar es la medida nomás. La desviación en media también es la medida nomás. Y los coeficientes de varianza no están medidas, porque son coeficientes. Por ejemplo, es como cuando uno está en la nota de coeficiente 2 no están unidades, pues son simplemente 2 es un coeficiente. Expresa como una multiplicación de una.
Y eso sería la verdad. No sé, ¿tienen alguna duda de algo? Sí, si no, estaríamos listos. ¿Cuál van a haber más ejercicio en la semana? Todo clarito. Ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nos vemos entonces. La otra semana va a ser nuestra última clase. Así que, por favor, lloren. No nos va a volver a ver. O quizás sí, quizás, quién sabe, quizás en una de esas postulan a alguna carrera de mi universidad y nos encontramos los pasillos. Quizás me reconozcan ustedes y digan, no, gracias a clase en el pre Antumapa y yo le digo así, va, fui alumno suyo, me avisa. Yo no conozco las caras, así que no las voy a reconocer yo. Le cobro el chocolate, claro. Ya, voy a poner la grabación.